buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. Hoy es 20 de julio y el precio de la luz vuelve a tocar máximos históricos. Lo peor ya ha pasado, el precio máximo se ha alcanzado entre las 9 y las 10 de la mañana, así que no apaguen el televisor porque aunque lo peor no haya pasado, que va a ser durante todo el día de hoy, aquí vamos a analizar el porqué de esta subida y sobre todo porque el gobierno, que se denomina más social y progresista de la historia, sigue sin hacer nada. También estaremos pendientes del Consejo de Ministros que hoy aprueba esa ley de memoria democrática, bandera de Carmen Calvo, y que ahora pasará a asumir Félix Bolaños. También después de este Consejo de Ministros, Pedro Sánchez volará hasta Estados Unidos directamente, pero no será recibido, por supuesto, por Joe Biden después de ese paseillo de la vergüenza. También hablaremos de coronavirus, vacunas y también de la situación que atraviesa Perú y Cuba, y lo haremos además con una mesa fantástica en esta mañana, a la que paso a presentar ya. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues nada, mucho ánimo. Yo, como voy siempre por libre, en mi blog, en vez de Cuba, trabajo sobre Bolivia hoy. Y tengo una entrevista a un personaje que, si alguien sigue Bolivia, es conocido, que es Jorge Santisteban, que era coronel, y este fue el que declaró desde la Asociación de Militares del Departamento de Santa Cruz, pues en rebeldía contra el entorno de Evo Morales. Entonces es un tema muy interesante porque, claro, Bolivia está al lado de Perú. Hoy hay noticias importantes sobre Perú, que al final, curiosamente, han dado por ganador al que todo el mundo sabe que hizo trampa, pero es una cosa muy insólita esta. Y además el argumento que dio la comisión correspondiente, que ahí es muy importante, porque en Iberoamérica el poder electoral es un poder constituyente tipo el poder jurídico, vamos, tipo el ejecutivo, el legislativo y el ¿cómo se llama el jurídico? Que no me sale el nombre. Judicial. El poder judicial. Hay otro poder que es el poder electoral. Y entonces el hombre este declaró que no iban a estudiar todas las protestas porque eso dilataría mucho el tiempo. O sea, el argumento no es que sean correctas o no, sino que perderían tiempo, con lo cual, ¿para qué complicarse? Si tiene que ganar el otro, que gane. Es muy alucinante. Pues ya digo, en el noentiendonada.es tienen la entrevista con este hombre de Bolivia que explica bastante cómo va por aquellos lares la batalla. Pues ya lo saben, entraremos en profundidad en ese asunto. Juan Iranzo, que me comentabas antes, que quién nos diría que esta semana íbamos a estar aquí juntos. Pues efectivamente, pero encantado. En lugar de darte el relevo en la mesa por las noches, una vez que terminamos Pulso Económico, pues ahora podemos trabajar juntos. Estoy encantado. Y luego, por otro lado, pues estoy preocupado porque cuando menos bajen, atenúen el aire acondicionado, atenúen la iluminación, y no se les ocurra poner por ahora la lavadora ni el fregaplatos, etcétera. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la energía más cara, es el segundo día más caro de la historia de España, 101 euros el kilovatio hora. Y esto se debe a una serie de razones que luego veremos, pero un asunto muy importante. No solo tiene un impacto negativo sobre el bolsillo de los consumidores, que por supuesto, sino que es un factor que resta competitividad a la empresa española. Porque la energía eléctrica no tiene por qué ser tan cara. España tiene una de las tarifas más altas del mundo. Rubén Herrero, muy buenos días. También tendremos oportunidad en unos minutos de hablar de esa sentencia del Tribunal Constitucional que se filtró ayer por la noche al completo. Bueno, por partes. El tema del recibo de la luz, una vergüenza absoluta, de un gobierno de miserables a los que no les afecta nada. Y desde luego es una cuestión energética que hay que hablar de una vez del sistema energético. La energía nuclear es limpia, barata y acumulable. ¿Por qué no se apuesta en este país por la energía nuclear? Porque está sometida a un debate político y presionada por un relato de los de siempre, que consideran que eso es malo, cuando es lo mejor que le puede pasar a un país es tener un combo energético que descanse en una posición relevante en la energía nuclear. Y bueno, me comentabas, Marina, la cuestión de la sentencia del Tribunal Constitucional, recurso que presentó Vox para determinar, como se ha determinado, que el estado de alarma fue inconstitucional, que nos han tenido secuestrados ilegalmente y aquí no pasa absolutamente nada. O si te imaginas, Marina, te imaginas a Alba. Efectivamente. Alba. Que se me ha ido la cabeza. Estamos haciendo así todos. Estábamos diciéndote todo. No pasa nada. Y he sido más eficaz con un papel. Alba. ¿Te imaginas, Alba, que a un gobierno de derechas
le viene una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que es inconstitucional algo que ha hecho, en este momento estaríamos en preguerra civil, que tanto les gusta a ellos, llevarnos a la guerra civil. Pues nos hubieran llevado a otra, los comunistas. Pues era ilegal, era inconstitucional. Y ahora viene el segundo estado de alarma, votado por el partido para ayudar, el PP, que también va a ser inconstitucional. O sea que las sentencias están trabajándolas ahora para lavar la cara al PSOE y al PP. Eran ilegales, eran inconstitucionales y nos han tenido secuestrados por arte y gracia de este gobierno que cada día que pasa yo me reafirmo más, es una secta diabólica y socialista de enajenados y perturbados que aluden al concepto de matria cuando nos estamos yendo directamente al abismo con una tasa de paro disparada y con un recibo de la luz, como acaba de señalar Juan. La segunda es la vez que es más caro el recibo de la luz. Y esto es hablando de matria. Esto es una situación peligrosa. Y también se armaría una polémica enorme, Fernando Santiago, si esta subida de la factura de la luz se produjera con un gobierno de derechas. Bueno, con el gobierno de derechas se produciría una de todos, porque se produciría un escándalo por el tema de la luz, se produciría un escándalo por el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional y se produciría un escándalo por todo lo que hoy vamos a tratar aquí, que son temas absolutamente de vergüenza. O sea, la gran parte positiva de la mañana de hoy es que estoy aquí con un fan de Desocupa, que es Rubén. Siempre fuertes. Somos dos fans, aquí con el maestro Francás, que le tenemos aquí con su blog, con el profesor Iranzo, y nos falta el insigne señor Ariza, que seguro que en cualquier momento hace así la cámara, aparece porque le acabo de ver por detrás y sé que está aquí, con lo cual, aprovechando que está aquí para que me suba el sueldo, acuérdense ustedes del Telegram del señor Ariza, que tiene que seguir subiendo, que es importante para que hagamos para que seamos independientes y sigamos haciendo comunicación independiente. Y felicidades, porque Alba es un nombre de suerte y sobre todo es un nombre de mañana. Con lo cual vamos a estar aquí muy bien acompañados, seguro, y con mucho talento. Aunque el talento importante nos lo va a dar al señor Ariza cuando venga, que seguro que nos trae noticias frescas, aunque alguna acaba de avanzarla ya en su canal de Telegram. Pues muchísimas gracias por esas palabras. Como decimos, efectivamente, Julio Ariza en apenas 2-3 minutos ya está aquí con nosotros en esta mesa. Antes vamos a darles más detalles de esa subida de la factura de la luz, el segundo precio más caro de la historia. El precio medio de la luz en el mercado mayorista alcanzará este martes su récord anual y el segundo más caro de la historia, superando la cota de los 101 euros por megavatio hora. En concreto, el pool eléctrico registrará para mañana un precio medio de 101,82 euros por megavatio hora, superando así por primera vez en lo que va de 2021 la barrera de los 100 euros por megavatio hora como media diaria, según datos del operador de mercado eléctrico designado. El máximo a lo largo de este martes se tocará entre las 9 y las 10 de la mañana con 111,36 euros por megavatio hora y el mínimo de 94 euros se registrará entre las 4 y las 5 de la madrugada. Tan solo superará el precio medio diario que habrá para este martes los 103,76 euros por megavatio hora que marcó el precio de la electricidad el 11 de enero de 2002. Estos niveles de precio medio diario tocados en julio en varias ocasiones superan incluso ampliamente los casi 95 euros por megavatio hora que se registraron el pasado 8 de enero en medio de la tormenta Filomena. ¿Contentos? Bueno, y este nuevo récord se produce justo después del primero marcado, que fue en enero del año 2002, cuando el coste de la luz tocó los 103 euros. Pero ese mes, sin embargo, el precio medio se quedó en los 61 euros, por lo que se trata casi de una anécdota comparado con el de hoy. Efectivamente, fue un pico muy concreto y es cuando empezó además todo el sistema de subasta, etcétera. Por tanto, casi se debió a unas circunstancias muy concretas, que hizo mucho frío ese día, etcétera. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hace calor. Pero hace calor aquí y en otros países europeos y en otros países como Estados Unidos, una parte por lo menos. En segundo lugar, que evidentemente no tenemos la estructura productiva adecuada de producción de energía eléctrica. No puedo estar más de acuerdo con Rubén que hay que prolongar la vida útil de las centrales nucleares, en contra de lo que dice este gobierno, por una razón muy sencilla, porque la mayor parte del coste del kilovatio hora de origen nuclear es precisamente la repercusión de la construcción, de la inversión. Y eso está amortizado. Por tanto, ahora se produciría una energía muy barata, solo el combustible y operación y mantenimiento, y un poquito de renovación.
Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa muy importante que me gustaría que nuestros televidentes reflexionaran sobre ello, que las medidas medioambientales hacen todo muy caro. Y en el caso de la energía ya no lo digamos. Y eso es un problema no coyuntural, sino estructural. Luego, por otro lado, es que tenemos unas tarifas que no solo recogen los costes de producción, de transporte y comercialización, sino una serie de ineficiencias que se repercute a las tarifas en lugar de a los presupuestos directamente por razones políticas. Y por último, y esto es quizá un poco lo más técnico, es que yo, que defiendo el mercado y por tanto que los precios en libre mercado se fijen por el coste marginal más alto, que el precio sea el coste marginal del operador más alto. En el caso de la energía eléctrica la competencia no está tan clara y por tanto yo creo que habría que pasar a un sistema de precios medios. Pero mientras, insisto, los ciudadanos viendo cómo nuestro poder adquisitivo se deteriora como consecuencia de esta subida y luego por otro lado en nuestras empresas menos competitivas. Y para más, también nos dijeron que nos iban a bajar el IVA para abaratar esto. Es que se lo han bajado solo a una pequeña, un fragmento de población. Por tanto, tampoco tiene efectos como se está viendo. Juan, ya añadamos las dificultades burocráticas que hay para poner paneles solares. Si uno quiere poner paneles solares, va a entrar un laberinto brutal. No hay apenas ayudas. Dicen que hay ayudas sobre el IBI, pero luego no son verdad, porque las trabas que te ponen los ayuntamientos y los problemas que te ponen a la hora de que tienes que conseguir licencia, a la hora de que tienes que pagar una serie de tasas, se hace más caro que lo que vas a poder al final conseguir ahorrar. Es verdad que dicen que instalando los paneles solares en todos esos 3 años los amortizas, pero de momento tienes que adelantar unas cantidades ingentes de dinero, porque hoy en día poner paneles solares, uno en su edificio o en su casa, es de ricos, no es de pobres. El más común de los mortales, y con la crisis con la que venimos, no puede afrontar ello. Y las compañías eléctricas frotándose las manos porque estamos en calor a lo bestia y que yo sepa, en estos meses ninguno nos acostamos temprano, con lo cual cuando se hace noche, además, la luz encendida y a ser posible durmiendo con el aire acondicionado puesto, porque el calor desde luego está pegando hasta con las ventanas abiertas, al menos en Madrid. Y si nos vamos a las zonas costeras y a las zonas de Levante, todavía mucho más. Bueno, pero es que el precio de la energía está disparado porque no existe competencia. Entonces, ¿cuál sería la competencia? Y vuelvo a abogar por la energía nuclear. Si tú tienes energía nuclear, el precio se desploma. E incluso para los propósitos de la contaminación, ¿cuál es el país que tiene las emisiones más bajas de Europa? Francia, dirías. ¿Cómo? El top 2 de Europa, top 1, top 2 de Europa en materia económica, ¿cómo es posible? Es posible porque tiene 19 centrales nucleares y 55 reactores. Es decir, produce una energía a un precio muy barato que vende al resto. Además hace muy competitivas su manufacturación y por si fuera poco, como los que tienen centrales nucleares también están un poco cariacontecidos con el tema, con toda la farsa de los residuos que monta la extrema izquierda en torno a los residuos de la energía nuclear, los franceses los almacenan ellos también a un módico precio. Es decir, que aquí nosotros producimos una energía carísima, el tema de los renovables. Yo entiendo que es una tecnología interesante como know-how, como para exportar, para formar parte del combo, pero hay que decirle a los espectadores que es que la energía renovable, primero tiene un impacto medioambiental que es muy alto. Tú miras una central nuclear y hay un ecosistema saludable. Tú miras un campo de molinos de viento y no ves un ser vivo en kilómetros en la redonda. Y además, la cuestión de la energía renovable no es acumulable. Entonces tenemos que producir y, ojo, hay que transformarla y eso implica gasto e impacto climático. Es que la gente se cree que sopla el viento y se enciende una bombilla. No, no, esa energía hay que transformarla. Es peor que no sea acumulable, que no se puede producir las 24 horas. No, claro. Porque el sol solo se produce cuando hay sol y el viento solo cuando hay viento. No, pero lejos de eso es que encima no es acumulable, es según produzco, transformo. Además. Carísimo. El impacto que tiene en recibo de la luz, todo subvencionado porque hay que seguir una agenda climática. No, señor, lo que hay que seguir es una agenda de la eficiencia. Y la energía nuclear es limpia, barata y acumulable. Los residuos famosos, para desmitificar toda esta cuestión, es la única empresa que produce, es la única industria que produce un residuo que se pesa al miligramo. ¿Sabes cuántos miligramos se almacenan? Y no pasa absolutamente nada.
Y si tú hicieras un plan, no solo, Juan, no solo renovar los permisos que tienen, sino ampliar el parque nuclear. Sería un I+D+I espectacular. Yo estoy completamente de acuerdo y, de hecho, probablemente los televidentes no lo saben, mi tesis doctoral se titula La economía del ciclo del combustible nuclear en España. Y entonces lo que analizaba es el impacto de los diferentes factores en el coste del kilovatio hora de origen nuclear y luego, por otro lado, la participación nacional en el diseño y construcción de centrales nucleares. Y ahora, desgraciadamente, ha bajado espectacularmente. ¿Por qué? Porque España tuvo a la Junta de Energía Nuclear, que era uno de los centros líderes en investigación nuclear en el mundo, y ahora prácticamente se dedica a otras cosas. Luego hablaremos de otras energías. Yo que soy de pueblo, es que os falta la palabra clave, cultura. Cultura. Es decir, yo me acuerdo cuando era pequeño que empezaba el tema de las centrales nucleares, cómo todos los movimientos de izquierda se echaron encima y cómo los sucesivos gobiernos que ha habido en este país han claudicado. Entonces, a ver, que nadie se queje, tenemos lo que hemos sembrado, tenemos la cultura que llevamos sembrando desde hace decenas de años, porque yo estaba en el colegio, y tengo 50 y tantos años ya, cuando empezaban las centrales nucleares y se echó todo el mundo encima de ellas. ¿Y quién había detrás de todo el mundo encima de ellas? Los petroleras. Las petroleras, claro. Por un lado y Moscú por otro. Y que tenía centrales nucleares y mucho que fíjate cómo acabaron. Y mucho movimiento de izquierdas en contra de las centrales nucleares y mucho, o mejor dicho, y poco movimiento, por decir lo contrario, de derechas, o poco movimiento del resto de los gobiernos no de izquierdas, que se achantaron, que se bajaron literalmente los pantalones y lo que hicieron fue cerrar y poner trabas a las centrales nucleares. Y tenemos lo que hay. Y para recuperar unos niveles, como explica Rubén, para lo de Francia, nos quedan 50 años. Esto no lo vamos a arreglar. Si empezamos ahora. Por eso hablo de cultura. Hay que empezar a culturizar la población, que eso de lo de las centrales nucleares no es la bomba de Hiroshima. Lo que has dicho es fundamental y, de hecho, yo heredé en los genes el asunto nuclear. Fui procreado en un centro de investigación norteamericano, en Rochester, y mi padre dedicó toda su vida a la protección radiológica. Y aprovecho la oportunidad, él no se da cuenta, vive, pero no se da cuenta, él hizo un gran esfuerzo para llevar la central nuclear a Cofrentes, cerca de Requena, de donde él había nacido. ¿Por qué? Porque consideraba que eso era riqueza. De tal manera, y de hecho generó una enorme riqueza en forma de empleo, en forma de esas ayudas que hace la propia central por su emplazamiento, etc. Pero yo creo que hay que plantearse aquí varias cosas. Una, que ya en algunos países se está volviendo a hablar de las centrales nucleares, empezando por Francia, los reactores rápidos reproductores, los que utilizan plutonio y generan al final más plutonio del que han consumido. Por tanto, eso es bastante sostenible. ¿Por qué? Porque la energía de fusión, la del Sol, desde Átomos para la Paz en el año 58, se espera que sea operativo dentro de 30 años, y ahora también, dentro de 30 años, es decir, para el año 2050, es decir, ya veremos. Luego, por otro lado, habéis dicho una cosa muy interesante. Yo claro que defiendo un mix adecuado y utilizar también las energías renovables, pero hay un problema fundamental, que sobre todo el viento sopla cuando menos se necesita, que es de madrugada, y el sol cuando ilumina. De tal manera que yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo también, que aquí en España no se está haciendo suficiente, que es desarrollar el hidrógeno. Porque el hidrógeno, ¿qué ventaja tiene? Que permite almacenar energía eléctrica. Hasta ahora solo se puede almacenar energía eléctrica mayoritariamente bombeando, cuando no se necesitan los kilovatios de una central nuclear por la noche, a un embalse superior. Los americanos dicen que las centrales de bombeo son a las centrales nucleares lo que el bacon a los huevos fritos, inseparables. Bueno, pues efectivamente, solo hay, por ejemplo, en Cofrentes. Yo creo que si conseguimos desarrollar el hidrógeno, y ojo, y el coche de hidrógeno, porque una vez producido ese hidrógeno te sirve para producir nueva energía eléctrica en momentos de picos de demanda, o también para el transporte, que en este caso es mucho más eficiente que el coche puramente eléctrico, que además es muy contaminante por las pilas. Y luego, además, es verdad que hay que tener en cuenta que estamos ante uno de los sectores más complicados que hay, porque no consumimos lo mismo a lo largo ni del día ni de la noche. Antes se necesitaba una capacidad productiva para abastecer el pico de demanda que se alcanzaba el tercer miércoles del mes de diciembre, porque solía hacer frío, porque a mitad de semana la estructura productiva está a tope, porque había iluminaciones navideñas, porque se cerraba más tarde los comercios. Ahora, todo el mundo lo sabe, es en verano, entre el 15 y el 25 de agosto, por el aire acondicionado, que es un motivo de desarrollo. Bueno, pues respondamos adecuadamente. Y este gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que debe hacer. Nos vemos en unos minutos, no se marchen.
Ya estamos de vuelta después de estos minutos de publicidad. Vamos a hablar ahora de una ley que se materializa esta semana, pero antes, Julio. Quería que Santiago pida los 5 que nos faltan para llegar a los 48.300 en Telegram. Sí, señor. 5. Sí, señor, 5 nos quedan. Lo que pasa es que está don Julio muy gallo, porque si hubiese dicho los nombres de los 5 últimos que sean, seguro que hay otros 5 que también lo que tiene que hacer es comprometerse para que Anelia, los próximos. Camilo, Chus, Isabel María, José, José Luis, Juana Álvarez Delgado, Ana, Manuel Méndez Zembrano, Micael, Ángel Reales, Miguel Lasso, etcétera, etcétera. Pero Julio, no podemos ser conformistas. Ahí tenemos el Telegram, Julio Ariza, el Toro en Telegram. Y no podemos ser conformistas porque ahora tenemos una barrera importante psicológica, que es la de los 50.000. Sí. Vamos a trabajar. Vamos a no vamos a hacerlo para la de próxima 5 en 5. semana. Vamos de 5 en 5. Pero yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes de que somos importantes si decimos cuántos seguidores tiene el Telegram de Julio Ariza. 50.000. Tú fíjate que diferencia hay de 49.500 a 50.000. Es como las rebajas. O sea, cuando hacen rebajas, ¿qué te dicen? ¿Cuánto te decían cuando la presentan? 49.999. Porque es que eso es poco. 50.000 es el número donde uno empieza a ser importante. Como dice Rafa Nadal, ¡vamos! Este verano, este mes de agosto, tenemos que trabajar por Oye, hacer me ha impresionado, me ha impactado, no sé a vosotros, el vídeo sobre los suicidios. Ese es un tema que es tabú, en el que hay muchas personas que opinan que no se debe hablar de él porque constituye un estímulo para otras personas. Yo no estoy de acuerdo, yo sinceramente. tampoco. Memento mori, recuerda que morirás, que es la frase que le decían los siervos a los generales cuando desfilaban por Roma y a los césares, ¿no? Recuerda que eres hombre, pero recuerda que morirás. Bueno, yo creo que recordar que moriremos no está mal. Además, tal como estamos últimamente, no hace falta recordarlo mucho, lo tenemos presente todos los días en nuestras vidas, hemos asumido. Al mismo tiempo hemos alejado los cementerios para que no veamos ni siquiera dónde estamos, dónde vamos. Hemos dejado incluso que las personas que han muerto murieran solas. En fin, en torno a la muerte habría muchas cosas que comentar. Ese reportaje vale la pena verlo. Es que además tiene un carácter preventivo para el entorno, para que se pueda poder anticipar ese tipo de reacciones, etcétera. Claro, estamos hablando de que hay no sé cuántos crímenes de género, que por supuesto hay que pelear contra ellos, pero hay muchos más suicidios. El suicidio es una causa de las más importantes, numéricamente. ¿Sabéis? Salvo enfermedades, la más importante, entonces, porque supera a los accidentes de tráfico, yo diría, lo multiplica por 2. Vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿nos estamos ocupando de eso? ¿Estamos preocupándonos de que la gente pueda tener mayor equilibrio emocional, pueda tener mayor armonía en sus vidas? ¿Estamos construyendo una sociedad realmente antisuicidios? ¿O las cosas que estamos haciendo están provocando que muchas personas pierdan la esperanza en la práctica y se quiten la vida? El hecho es que aumenta, pero digo que hay un colectivo que es especialmente problemático, afectado por eso, que no sé si lo sabéis, que es Guardia Civil y Policía. Sí, señor. Sí, señor. Y muy especialmente. Y hombres. Sí, sí. De cada 10, sí. Bueno, entonces, somos más débiles psicológicamente. 7 son varones y 3 son mujeres. A ver, el tema de la muerte, Julio, es muy complicado, pero sí que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo en que habría que hablar mucho más del suicidio. Porque claro, habría que ver de lo que queda cuando una persona evidentemente fallece en esas condiciones. Porque una cosa es la muerte natural, una cosa es la muerte del ascendiente, que es a lo que el ser humano se acostumbra desde que nace. Nadie, evidentemente, al final a nadie se acaba acostumbrando a que un ser querido muera, pero una muerte traumática, vamos a decirla, extemporánea, fuera de tiempo y en estas circunstancias, ¿cómo deja a los demás? Yo creo que si mucha gente que ha cometido el suicidio hubieran sido conscientes del rastro del dolor y del dolor, de lo que han dejado tras de sí, porque por mucha creencia religiosa que tengas, por mucha capacidad cognitiva, por mucha fuerza psicológica que tengas, es tan terrible, devastador, es tan terrible. Y te genera un complejo de culpabilidad. Y además eso, y el complejo de generar culpabilidad de no poder preguntarle a esa persona por qué fue, ¿tendré yo la culpa, no tendré la culpa? Por eso yo sí que estoy de acuerdo contigo, no somos psicólogos evidentemente, de que habría que hablar muchísimo más del suicidio, igual que se habla de tantas y de tanta muerte. Lo que pasa es que aquí, por un lado, se vanagloria la muerte en algunos sitios y por otro lado se ocultan muchas cosas, porque cada vez las noticias es evitar de que se ha muerto y evitar de que se muere. Es decir, conocemos cuáles son, no hay una estadística sobre cuáles son las causas del suicidio que se puedan detectar, porque no le puedes preguntar a qué se ha suicidado, obviamente, pero junto al suicidio hay prácticamente 20 intentos de suicidio
que no se consuman. Eso es, que Hay no se que- consuman. Y a eso sí les podemos preguntar. Claro. Y podríamos saber cuáles son sus sentimientos, Y hay que qué les está conocerlo. pasando, ¿no? Lo que sucede es que los psicólogos y psiquiatras sí que dicen que hay dos tipos. Los que tienen muchos suicidios frustrados, que no quieren matarse, y los que se quieren matar directamente. Correcto, Por tanto, a pero lo en mejor no cualquier servía caso- para diagnosticar. Pero en cualquier caso habrá alguna razón. Sí, sí. O algunas razones. De lo que os he hablado yo, hay una asociación que se llama Ángeles de Azul y Verde, y son los que intentan evitar el suicidio en la policía y en la Guardia Civil. Azul, sí, policía, impresionante. y verde, Guardia Civil. La preside una chica, Vanessa. Oye, Alba, una cosa. Esto que nos has enseñado de... ¿Cómo se llama? Dr. Shell. Dr. Shell. Shell. Esto, si yo lo pongo en el coche y lo rompo, Te elimina el olor a tabaco. entre También. otras cosas. Entre otras cosas. No lo digo No sé porque- por qué, pero acaban de decir que fumas. Sí, fumo puros. Lo siento. fumo Pocos. puros. Bueno, no lo Ya, siento, en absoluto. ahora menos. Pocos, efectivamente. Pero si lo abrimos aquí también esto queda... Eso es, claro que sí. Bueno, pues eso es, Nada es abierto, un ¿eh? invento, lo del Dr. Shield. Está muy bien. Si os parece, vamos a hablar ahora de esa norma que llega esta semana al Congreso que busca, o eso dicen, acabar con la temporalidad en el sector público. Vemos en qué consiste. El Gobierno lleva esta semana al Congreso su decreto ley para terminar con la temporalidad en el sector público. La norma, impulsada por el Ministerio de Función Pública, supondrá que más de 300.000 trabajadores interinos sean regularizados antes de diciembre de 2024 y tendrán que pasar una prueba en la que la experiencia tendrá un peso del 40%. Aquellos que no superen estas oposiciones tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. El vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha manifestado el rechazo total de la formación a un decreto injusto porque va a perpetuar el fraude en la contratación que supone el abuso de temporalidad. Va a cronificar la precariedad laboral tanto de los empleados públicos laborales como el de los funcionarios interinos. que además solo va a proteger Aquellos que han sido contratados del 31 de diciembre de 2017 a 31 de diciembre de 2020 y los que han sido contratados con posterioridad, ¿cuántos miles de funcionarios y miles de familias van a quedar al margen? El partido de Santiago Abascal ha anunciado que llevará esta norma ante el Tribunal Constitucional, ya que no concurre ninguna situación de urgencia y necesidad para aprobar estos cambios vía decreto. Como decíamos, Vox llevará esta norma al Tribunal Constitucional y, Fernando, hay quien dice que esto es una especie de ERE encubierto. Bueno, es que Jorge Buxadé que lo ha definido absolutamente claro. Primero, ¿a quiénes van a regularizar? Vamos a decirlo así. Los del 17 al 21. O sea, ¿a quién? A los que están colocados por los que están ahora mismo en el poder, número uno. Dos, es contratación. O sea, Está es hecho adrede contratación. eso, está hecho adrede lo de las fechas. Coincide, casualmente. Casualmente coincide, como todo lo que casual, ocurre. es Sí, casual, sí, pero es que en este gobierno coinciden muchas Ironía. casualidades. Ironía. Luego, si eres el 40% de la prueba, cuenta pues tu experiencia, tu saber hacer, etcétera. O sea, si eres tan malo que ya no eres capaz de superar el 40%, te indemnizan. Es decir, hemos tenido, todos estos señores que no lo saquen el puesto, resultará que han tenido que ser unos inútiles redomas a los que hay que echar y a los encima hay que indemnizar. Pero todo esto además nos quejábamos en las épocas de regularizaciones de extranjería, en todas las regularizaciones que ha hecho, regularizaciones fiscales, etcétera. Nos quejamos de las regularizaciones porque dice que fomenta o que ha fomentado y ahora nos quejamos de esto. Mire usted, el acceso al funcionario público es muy claro, es uno solo. Está perfectamente Entonces, regulado. un buen día crearon lo de los contratos de interinidad y siguieron y siguieron y siguiendo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a estar? Esto es una ley, primero, extemporánea. Digo extemporánea porque no era el momento oportuno. Pero claro, si es el momento de, en una caída creciente de votos, de amarrar unos cuantos miles, unas cuantas decenas o unas cuantas centenas de miles de votos. Se establece ahí una tasa con estos interinos, el 40% es la experiencia que tengas, se cierra el mercado a la posibilidad, porque con esta regularización también se cierra el mercado a la nueva entrada. ¿No me usted? El interino, cuando entró, sabía lo que era. Y por lo tanto, que concurra en legítimas circunstancias con cualquier otro que no esté en estos momentos. Pero ¿por qué hay que hacer unas leyes ad hoc para solventar irregularidades que se han ido generando con los tiempos? O sea, esa es mi opinión. En toda oposición no te dan siempre puntos si eres interino. Sí.
Y aquí ya está contemplado. Sí, incluso hay unas plazas concretas. Ahora sí, y además hay unas para que plazas la gente lo concretas. sepa. Pero es que hasta en eso no debería ser. O sea, lo que tendría que haber es todos los años una contratación pública en condiciones, el acceso a funcionarios en condiciones y establecer una ley del funcionariado en condiciones que no la hay. Esto al final es tapar un parche para volver a crear otro, porque ¿qué va a pasar a partir del 2022 con los nuevos interinos del 2022? ¿Qué pasará en el 2024? ¿Qué pasará si cambia el gobierno, entra un nuevo gobierno y coloca a los adeptos suyos miles y miles y miles y miles de personas? Lo mismo dentro de unos ¿Volveremos a años. hacer lo mismo? ¿Volveremos a crear un Real Decreto Ley? Ya, es que no puede ser, o sea, no podemos estar siempre gobernando a mano de decreto y siempre a favor de los tuyos o a favor tuyo para que salga tuyo. Precisamente la función pública se desarrolla básicamente para evitar que cambios de gobierno significara la limpieza total. Y esto hace todo lo contrario. Y esto lo que hace es afianzar a los tuyos, Pero porque hay un asunto normalmente que no- muchos de los que han accedido a contratación interina porque han sido. Es que vamos a empezar desde el por principio. cercanía. De todos modos, hay un asunto que no me fiaría nada, ¿eh? O sea, la persona se suele mover por la esperanza. Quiero decir, si yo quiero conseguir votos, lo que no tengo que hacer es solucionar el problema a los míos, sino decirles que se lo solucionaré. Porque si lo soluciono, igual ya deciden que no son de los míos, porque ya tienen el problema solucionado. Con lo cual no es tan real si el gobierno piensa que regularizando esos ya son votos eternos, que vaya con cuidado. Pero el gobierno piensa. Que vaya con, bueno, no lo sé, pero si alguien piensa, que lo piense porque no están así. Y la segunda cosa, que es la que más me extraña a mí, se supone que estamos yendo a lo que llaman la administración, que no quiere decir administración española, sino que quiere decir administración por Internet, administración por la red y tal. Gobierno, administración, lo cual se supone que es dar prioridad a la máquina, a tal, y menos a la gente. Con lo cual, cualquier país que quiera entrar en la era digital necesitará menos funcionarios que en la era no digital. Entonces España, que quiere entrar en la era digital, lo que está haciendo es multiplicar el número de funcionarios. No acabo de entender. O sea, lo primero que tenía que hacer este gobierno era reestructurar la situación de funcionarios. Tenemos como 4 millones de funcionarios, que está bien. Lo que pasa es que al Servicio Central del Estado, vamos a decir, funcionarios que, como digo yo, que atienden al público hay 400.000, una décima parte. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en determinados aspectos de la función pública donde nosotros acudimos y vamos, lo que vemos es una deficiencia absoluta de funcionarios donde nos creemos que evidentemente faltan. Y cuando vamos en otros sitios, lo que ocurre es un exceso de funcionarios. Si a su vez vemos a administraciones recaudatorias, llámese Hacienda, llámese Seguridad Social, tienen un número de funcionarios suficientes o incluso en exceso para realizar su actividad, porque es su actividad rentable. Si nos vamos a administraciones que no son recaudatorias, es decir, que son negativas porque no generan ingresos y sí generan gastos, como por ejemplo el siempre pronunciado SEPE y temible SEPE, entonces tiene una escasez de funcionarios absoluta y que habría que incrementar. Entonces, lo primero que, antes de sacar este tipo de leyes, lo que deberían de hacer era mirarse a sí mismo, ver cómo está la situación de los 4 millones de funcionarios y regularizarla en condiciones y ordenarla. Porque efectivamente hay administraciones donde una carestía absoluta de funcionarios y que habría que introducir a toda pastilla gente para que trabaje, pero hay otros sitios donde sobran. Y además, si tanta necesidad hay de mucha gente, lo primero que tenemos que hacer también es quitarnos asesores, que hay unos cuantos miles, por no decir decenas o centenas de miles de asesores que sobran. Sí al funcionario público, sí al acceso al funcionario público, pero sí mediante el sistema tradicional de toda vida de un concurso de oposición igualitario para todos y, si quieres, unos pequeños cupos para esos interinos. Pero lo que, en mi opinión, no puede hacerse es crearse una ley ad hoc solamente para cubrir a los señores que han entrado el 17 y el 21, que supuestamente son los tuyos, o al menos los cercanos a los tuyos. Bueno, pero ¿qué esperas de este gobierno? Si es un completo desastre. A mí me han preguntado por el decreto ley. En esta situación, lo que hace el gobierno es más caos. Ahora están ahí todos encantados de haberse conocido presentándolo. Vox, por supuesto, porque ya es la resistencia absolutamente al mal que perpetra este gobierno. Otro que lleva al Tribunal Constitucional. Y esto lo saben en el gobierno. ¿Pero con qué cuentan en el gobierno? Con que el Tribunal Constitucional no resolverá al menos en 1 o 2 años. ¿Qué va a pasar? Ya probablemente este gobierno allá pues no estará. Y así funciona toda la historia. Cuando antes aquí todos hablaban llorando por las esquinas del Tribunal Constitucional, que también hablaba Margallo del Tribunal Constitucional, los jueces y no sé cuántas cosas más, pero claro, pero si es vuestro sistema judicial el que habéis montado para repartiros el pastel. Si lo que hay que hacer es que acabar con este sistema judicial, y un Tribunal Constitucional no puede tardar años
en resolver cuestiones de constitucionalidad. Volvamos, Rubén, a lo ¿Y que qué propuse el otro día. Responsabilidad patrimonial de nuestros gobernantes y dirigentes públicos, que es lo primero que tenían que crear, una ley de responsabilidad patrimonial. ¿Tú te crees, No, no me lo creo, pero que el Partido Popular y el Partido Socialista, esto es el bipartidismo corrupto, va a crear nada que vaya contra No lo van a su hacer. patrimonio y contra su moqueta oficial? Pero- no lo harán nunca. Pero Si la gran podremos disputa- pedirlo, a gritos. No, Oye, ¿para si qué? lo pediremos. Y cuando Vox gobierne, existirá. Rubén, eso que estamos hablando de funcionarios, para que puedas criticar, te leo una noticia Léeme. de Ayuso. Ah, sí. Ayuso auditará a la Administración para suprimir los cargos y subvenciones no productivos. Muy bien. Y creamos Por la cierto, oficina una de del las español. 25, que es una Adelante, de las Ayuso. 25 medidas que propusimos los gestores administrativos hace unos meses de nuestro barómetro sabe ya, Toni ya Cantó, por el ¿no? 2020. Es lo que acabo de Es uno. decir. ¿Lo sabe Toni Cantó o no? Pregunto. Supongo que es tan reciente que no le O sea, que le van a auditar a Toni Cantó y su Si lo oficina han del puesto, español. si lo han puesto Si lo en Twitter, resumís en seguro. Toni Cantó, tenéis un problema. En No, eso no, y tiene en usted todos los toda- chiringuitos que tiene la toda la Comunidad de razón. Madrid. Que es que parece que, sí es verdad que Ayuso tiene menos, esto es cierto, pero bueno, que también tiene unos cuantos. Que aquí Auditará tenemos a José la Ramón Riera Administración diciendo el para despilfarro suprimir autonómico. los cargos y subvenciones no productivos. Claro, ¿cómo se nota el aliento supone de que Vox? eso es malo. ¿No se suponía que en este país, hasta director general, tú tenías que ser funcionario? Incluido director general. Luego se inventaron de que había un cupo de directores generales que se publicaban, se sacaban fuera mediante una publicación en el BOE, podían ser, y luego se inventaron el tema de los asesores. Si es que es mucho más fácil, Aquí ni Dios cobra de la administración pública que no sea un cargo eléctrico o un cargo electo o funcionario público. Y se acabó. ¿Usted quiere tener asesores? Váyase a los funcionarios y saque asesores de sus funcionarios. Y te cargas su maravilloso sistema clientelar porque van colocando carguitos por todos los lados. Pero si la gran discusión del Poder Judicial son los nombres, El mi profesor nombrecito de y tu Relaciones nombrecito. Internacionales eres tú, yo soy el de la economía. Sí, y ya te digo... Entonces, yo te tengo que decir lo que es la parte económica. Tú me vas a decir que tururú, que no lo van a hacer. No, pero lo que yo te estoy diciendo es que tú tienes razón, pero que clamas en el desierto, Fernando, Pero vuelvo a decir- porque quienes te escuchan son el Partido Popular y el Partido Socialista, y el único partido que realmente va a transformar la administración y la fiscalidad en España cuando gobierne es Vox. El resto están a repartir moqueta, Pero Rubén, carguitos vuelvo a y repetir, nombrecitos. ¿os parece que eso que he leído es una mala noticia? No, en absoluto. Ayuso auditará a la Administración para asumir A mí me parece que eso es... en un día que todos son malas noticias solo hay una buena. Esa y otra, que ayer hubo un acuerdo en la OPEP para incrementar la producción de petróleo interesante, 400.000 sí. euros, barriles al mes, creciendo además hasta diciembre, y eso ya ha provocado eso que el petróleo haya hay bajado. otra buena noticia, Juan, no os olvidéis, y es que Sánchez se va a Estados Unidos, A ver a Biden. no va a ver a nadie, pero va a ver a Soros. Y se lleva 5 compañías españolas. ¿Ha dicho que va a ver a Soros? Vamos a Dara, Righted Power, son 5, como ya les contaremos quiénes son, todas sus webs están, Ahí vamos a ver los están en viajes que va a inglés, o hacer. sea que no, a ver si lo podemos traducir. Ahí lo Y- vemos, en sí. Nueva York primero, Ve a Soros. ve a Soros, JP Morgan y Goldman Sachs. Con lo cual ya sabemos, y luego se va a hacer un tour, pues se va a la NASA. Así En que Los tenemos Ángeles. alguna Y a Netflix expectativa también. de que se pueda montar en un cohete. No, perdón, se acaba de crear la Agencia Espacial Española, ¿Crees ¿no? que es O sea, normal? va a pedir ¿Creéis que es asesoramiento. normal Para que nada. estando como está el panorama aquí, este señor se vaya a un tour turístico por los Estados Unidos, se lleve a 5 amiguetes de 5 compañías, startups? Pero vamos a ver, que aquí está la gente sin comer, No, y sobre todo, ¿Quieres abundar en que el están tema? cerrados las empresas, los pequeños negocios, los autónomos están desesperados, los taxistas, todos. no, pero yo le cojo, pero esto es de le coña. cojo la mayor. Lo que quiere es atraer inversión extranjera, en este caso procedente de Estados Unidos. Me parece muy bien, pero no hay que ir a Estados Unidos para eso. perdona. Lo que hay es que dar seguridad jurídica A ver, en España. para atraer inversión Lo que hay es que extranjera, bajar los impuestos. me da Lo que con la subida de impuestos, la seguridad Justo, social, los ERTES, esta legislación, me da que no. La falta de seguridad, por eso, por mucho viajecito. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues sí. eso. La inversión extranjera se trae con un escenario que haga atractivo precisamente la inversión. Y nuevamente, buenas o malas noticias, pero el 90% de la inversión extranjera que llega a España desde hace 3 años lo hace a través de la Comunidad Y de Madrid. creo que la viene ley Madrid, esa de sí, seguridad nacional que está preparando tampoco va Tampoco ayuda. a ayudar mucho a la ahora- inversión Pero esta extranjera. mañana en las distintas televisiones se valoraba mucho este viaje Hombre. por 2 motivos. Uno, porque no habían pedido, el gobierno español no tenía ningún interés en entrevistarse con nadie de la administración A ver. americana. ¿A qué rayos va? Porque no parece que eso no era importante, simplemente iban a sacar
sacar a traer dinero. Y entonces sobraba cualquier intento a de traer hablar dinero para 5 con... señores que son los que le acompañan, que Eso no es lo sabemos quiénes no, son. Todos defendían que estábamos detrás de esos señores, estamos todo el país. Todo el país. Pero si son 5 pequeñas compañías. Eso digo lo que han dicho las televisiones. Yo no he sido, ¿eh? Pero a mí me ha hecho mucha gracia lo de que este señor no tuviera ningún interés en hablar con nadie del gobierno americano. Me ha parecido muy Como se interesante demostró esto. en el pasillo famoso, Bueno, que no tenía ningún interés. Porque Pues es bastante especial. me Yo vais a no veo perdonar, que ningún primer pero no ministro... sé qué afición le tiene al avión, y más a ese avión, porque es que es incómodo. Si hay un avión que es incómodo, de verdad, yo es que he estado en ese avión. ¿Pero qué Si hay avión? un avión que es incómodo, ¿Cuál avión? es el Air Force One español, en el que viaja. Así, Pero incómodo. que ha dejado tirado Incómodo. en O sea, varias ocasiones al rey. Cuando volé yo, se nos cayó un trozo de techo encima, que nos quedamos todos calladitos. O sea, Es un Airbus, ¿no? sí, antiguo. Vamos a hablar ahora, si os parece, del tema de las vacunas y de los efectos secundarios, porque hay una noticia que a mí me tiene especialmente preocupada, que la semana pasada la veíamos en redes sociales y que ahora ya diferentes medios empiezan a hablar, que son los efectos secundarios en las mujeres. Problemas con la menstruación y también en los senos. Hoy la cuenta el diario El Mundo. También tenemos un testimonio del doctor Scott Jensen que habla de estos efectos secundarios de la vacuna. Lo vamos a escuchar. Hola, soy el doctor Scott Jensen. Un consejo gratuito, no cuesta nada. El presidente Biden ha hablado de que la gente vaya puerta por puerta hablando sobre las vacunas. Terrorífico. Toma golpe. Sobre lo que no vas a ver a nadie yendo puerta por puerta es... ¿Cómo recuperas tu salud? El COVID-19 ha tenido una influencia profunda en nuestra salud. Cada día, incluyendo hoy. Veo pacientes que llegan con una presión sanguínea elevada, peso elevado, colesterol alto. Hay componentes malos del colesterol subiendo, los buenos bajando. ¿Y sabes qué más veo? Veo diabetes tipo 2. Veo gente cuya glucosa está subiendo y que el COVID ha llevado esto a las nubes. Diabetes tipo 2. Ahora que estará en esta medicina. ¿Y ahora por qué es secreto? Los diabéticos tipo 2. Esto significa que el índice de colesterol es incluso mayor, así que tiene que estar en esta medicina también. Esto es lo que está pasando. Nos hemos metido en esta espiral. No pienso en las grandes farmacéuticas en absoluto, porque se siguen metiendo cada vez más pastillas. Pero amigos, vosotros podéis responder. Podéis de verdad. Podéis salvar montones de vidas. No quiero estar aquí. Esta no es la imagen que quiero tener. Levántate del sofá. Reduce tus carbohidratos. Aumenta tus proteínas y camina. Camina todos los días. Reza, medita, lo que sea. Memoriza lo que quieras, pero tú puedes hacerlo. Puedes perder 5 o 7 kilos. Toma una tableta de vitamina B o C. Toma vitamina D. Sincronízate. Ponte bueno, pero sé dueño de tu salud. Sí, han sido 16 meses duros. Pero puedes recuperarte. Puedes recuperar tu salud. Pero te digo ahora mismo que si tu presión sanguínea ha aumentado, tu índice de colesterol ha subido, tu glucosa ha subido y tu peso ha subido, puedes darle la vuelta al reloj. Pero no va a ser fácil, maldita sea. Así que deja de buscar la salida fácil. Y si alguien te dice, no te preocupes, no tienes que trabajarlo, no tienes que hacer ejercicio, tengo otra pastilla. Piénsalo 2 veces. Tenemos muchas pastillas en el mundo. Puedes recuperarte. Por favor, te estoy animando. Bueno, efectos secundarios de la vacuna que seguimos conociendo día tras día. Sí, bueno, nosotros hacemos aquí un esfuerzo por encontrar un poco de información en un mundo en el que prima la desinformación o prima un tipo de información que no sabes de dónde proviene, si de alguien que tiene un determinado interés o no. Y como no lo sabemos y queremos que la gente tenga la mejor información posible y la más amplia y la más plural, pues les damos también estos. Este vídeo lo hemos colgado ya en Telegram y ahí lo pueden encontrar. Fernando, ¿tú querías contar una experiencia personal? Yo tengo doble sentimiento con este tema de las vacunas. La primera parte, pues evidentemente a mí me pusieron la primera de las dosis y a los 3 días de ponerme la primera dosis, bueno, Juan lo sabe, fulminado, o sea, no podía con mi alma, dolores por todos los sitios, quien me conoce que soy hiperactivo, que a las 3 de la tarde 4 horas teniendo que dormir, pero... Bueno, es que me hace así, Alba, y hay que Nos cortar. quedan ya 10 segundos. Venga, porque 10 segundos. tenemos que irnos al boletín, pero no sin antes contarles que lo que vamos a ver ahora es algo que mucha gente se sigue equivocando, que la vacuna no inmuniza, sino que de hecho muchos vacunados es que eso es lo que iba a decir. Promete que lo contarás tu caso. Yo lo prometo y también contaré lo de que lo y que si no, me lo grabas para tengo, Telegram, lo subo. Tengo gente Vamos al vídeo. infectada estando... Estamos a 100 días de lograr ese objetivo, de lograr esa inmunidad de grupo.
lo que ha llovido desde entonces. Así hablaba el presidente hace no mucho, sacaba pecho de lo bien que iba la vacunación y lo relacionaba, claro, directamente con una inmunidad de gran parte de los españoles. Pero como suele ser costumbre ya en este gobierno, la realidad ha golpeado fuerte y esta vez duele más que las anteriores, porque ya no se trata de que no lleguen vacunas, de que desaparezcan, de que no se aprovechen. Podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo. Sino de que directamente no han resultado la panacea que se supone que iban a ser, porque los contagios han aumentado, sí, y con ellos, atención, la hospitalización de vacunados con pauta completa. Vamos a echar un vistazo rápido a los datos que conocemos. Titular de la Gaceta de Salamanca, 7 de los 9 ingresados por COVID en el clínico están vacunados. En Cantabria, 1 de cada 3 hospitalizados ya estaba vacunado, incluyendo, atención, todos los de la UCI. Nos trasladamos ahora a la Comunidad Valenciana. Otro dato alarmante. Los casos de médicos vacunados y con COVID se han multiplicado por 12 en apenas semanas. Más datos, estos de Israel. Más del 40%, es decir, casi 1 de cada 2 contagiados allí tiene la pauta completa. Eso sí, con esto de las nuevas variantes y los crecientes contagios, allí optan por poner más dosis porque las 2 que se ponían hasta ahora parece que no son suficientes. Y esto, desde luego, nadie lo esperaba a juzgar por la forma en la que se vendió la vacuna como la salvación de la pandemia. Entonces, viendo que personas con pauta completa de la vacuna ingresan en hospitales, ¿qué vamos a hacer, ministra? Esperamos que entre hoy y mañana podamos alcanzar ya el 50% de la población de nuestro país vacunada. Porque sí, si preguntamos al gobierno, esa es la solución para todo. ¿Que hay contagios y hay que intentar frenar la expansión del virus? Vacunación total. ¿Que las personas vacunadas siguen contagiándose y además dan cifras alarmantes sobre ingresos hospitalarios? Vacunación total y masiva. Desde luego faltan explicaciones y faltan planes para enfrentar este nuevo problema, la hospitalización de personas que el gobierno lleva meses llamando inmunizadas. Eso claro, porque ya se ha visto que solo con sacar la jeringuilla Para vacunar y para vacunar no es del todo suficiente.